Ezequiel Ipar es investigador del CONICET y director de LEDA, y vamos a hablar con él sobre el antisemitismo entre los argentinos durante la pandemia. Ezequiel, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias por atenderme, Ezequiel. ¿Cuáles son aquellas cosas que han marcado entre los argentinos durante la pandemia, si es que así lo ven ustedes, el antisemitismo? A ver, aparecieron, me imagino que ustedes las conocen, seguro que las discutieron, muchas mitologías, rumores, teorías conspirativas durante la pandemia, porque digamos, finalmente de alguna manera se trataba de explicar lo inexplicable y de, en algunos casos, poner responsabilidades precipitadamente en algún lugar. Y lo que nosotros estudiamos fue, digamos, esos rumores, esas mitologías que se dieron en el contexto de la crisis de la pandemia, y una que apareció era, digamos, los rumores, los prejuicios y ciertas mitologías en torno a la comunidad judía, cierta reaparición de la narrativa conspirativa, curiosamente pero clásica, sobre el antisemitismo. Esto es, de que se asocian a determinadas personas muy vinculadas a la comunidad judía a estar detrás, digamos, de la escena, digitando algo que estaba sucediendo con la crisis, y por otro lado, de que... ¿Con la crisis de la pandemia? Sí, con la crisis, y del otro lado aparecía el tema de estar aprovechándose o estar usufructuando económicamente de, por ejemplo, algunas de las medidas que se tomaban para enfrentar la pandemia, como la vacuna. Ahí estaba el tema de los laboratorios, etcétera, etcétera. Aunque parezca extraño, esta línea apareció en nuestro país y en otros países también, ¿no? ¿Y cuáles son los estudios que ustedes realizaron y los porcentajes a los cuales llegaron en este estudio? Por lo cual, bueno, se está afirmando esto y también se ha hecho tan visible. Sí, mira, nosotros hicimos una encuesta nacional entre diciembre y febrero, o sea, entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, y usamos una expresión que es un poco esta que yo estaba comentando. Se las comento. La expresión decía, digamos, la pregunta en torno a la cual le preguntábamos que tomen posición los entrevistados era: detrás de la pandemia del coronavirus hay figuras como Soros y laboratorios de empresarios judíos que buscan beneficiarse económicamente. A esa pregunta, que después la podemos discutir por qué lo enunciamos de esa manera, pero a esa pregunta un 30% contestó muy de acuerdo y un 6% contestó de acuerdo. Cuando uno hace el análisis, digamos, en términos regionales, aparecieron algunos datos interesantes, como por ejemplo que la región de la Patagonia, junto con el noreste, era la región donde había mayor adhesión a este tipo de prejuicios. Y el último dato, de los más así significativos, tiene que ver con la corte generacional. Nosotros encontramos este prejuicio, que puede tener distintas causas y distintas modalidades de adhesión, pero este prejuicio lo encontramos más alto entre los centennials, ¿sí?, que son los jóvenes de entre 16 y 24 años. ¿Por qué cree que se da esta tendencia? La última, la de los centennials. Sí. Llama la atención, ¿no? Después de tanta charla, de tanta de saber, bueno, de tanta inclusión, de saber bueno, que todos los pueblos tienen su historia y que todos aportan también lo suyo como para mitigar los males propios y también para sumar los ajenos. ¿Por qué piensa que también en los centennials, una de las últimas generaciones, ahora están los pandemials, ¿no? Se da esta situación? A ver, menciono dos cosas. La primera, yo sinceramente no sé cómo hoy se trata en las escuelas secundarias, por ejemplo, una de las tragedias más importantes del siglo XX, que es el Holocausto, ¿no? Sinceramente no lo sé, no podría opinar de cómo salen estas jóvenes generaciones en torno a memoria histórica, en torno a sensibilización para... inclusive, de qué modo salen con herramientas para
recibir mensajes negacionistas, por ejemplo, negacionistas del Holocausto. No le pregunté si quiera algo importante. De este 37% de la población, ¿qué sectores etarios y en qué universo han hecho la encuesta? ¿Sobre qué universo? No, la encuesta es en ciudadanos, digamos, o sea, de 16 en adelante, sí. Y la encuesta es nacional, ¿sí? O sea, por eso... ¿El sector socioeconómico? El sector socioeconómico también preguntamos, o sea, la encuesta es a toda la ciudadanía. Hay un análisis que nosotros hicimos en nuestro informe, que está colgado, por otro lado, en nuestra página web en la UNSAM, y la verdad que este prejuicio en particular, cuando lo cruzábamos por clase o por tipo de ocupación, curiosamente no daba mucha diferencia, o sea, no había una asociación, lo que también significa que es un prejuicio, como si dijéramos, más bien transversal a todas las clases sociales. Pero, sí, adelante. Si querés te contesto lo de los centenios. Por favor, adelante. Dejé la duda sobre la cuestión educativa. Digo, en la pandemia seguro que algo que está incidiendo es el tema del acceso al mercado de trabajo. Ahí hay como una fragilidad de estos adolescentes, estos jóvenes, que viven con mucha intensidad la crisis económica. Pensemos que, digamos, nos hicimos la encuesta en diciembre, en febrero, ya estamos en un año de acumular la situación de la pandemia, y toda situación de crisis económica, social, se traduce siempre, en estos casos, en un grupo con difícil acceso al mercado de trabajo, como los jóvenes, en crisis subjetiva. Y esa crisis subjetiva siempre es como una, digamos, una ocasión de oportunidad para que entren o para escuchar este tipo de prejuicios, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de: yo la estoy pasando muy mal, estoy como muy fracturado internamente, y acá uno encuentra como un responsable. Bueno, la culpa lo tienen estos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo pondría alguna mirada sobre la eficacia, en este caso, de las redes sociales y de la comunicación digital en general. Si uno, que capaz que no le presta atención, pero sigue las cosas que circulan en redes como Twitter, YouTube, redes sociales más oscuras inclusive, hay una cantidad de contenido, yo diría, explícitamente antisemita, con estas mitologías sobre la pandemia, que es sorprendente. Y bueno, eso no solo en nuestro país, hay estudios en otros países donde efectivamente alguna repercusión tuvo. ¿Y qué ejemplo más claro pone aquí en la República Argentina en cuanto a esto que está diciendo de los mensajes en redes sociales o digitales? ¿Dónde podemos acudir para visibilizarlo rápidamente? Mira, hay un grupo que, digo, es el más explícito, por eso lo menciono, que creo que se llama Médicos por la Verdad. No sé si ustedes lo conocen o... ¿Lo conocen? Sí. Digo, tienen videos en YouTube donde ellos directamente hacen esta asociación. En el caso de ellos es empresarios judíos, dueños de laboratorios, lo mencionan a Sigman, y con la idea de que están lucrando con las vacunas, a lo que le agregan la tesis de que en realidad el coronavirus digamos, es medio un invento, no es un virus que tiene la tasa de letalidad ni la importancia que tiene. O sea, niegan la pandemia y ponen la cuestión de las vacunas, los tratamientos como un lucro que busca como explotar a las personas, ¿no? Explotar la ingenuidad de las personas que se van a vacunar, o de los estados que compran vacunas, que se gasta dinero en eso, y ellos hacen muy directamente la asociación con, digamos, comillas, el mito del judío avaro que está detrás de todo esto. Menciono ese grupo porque tiene todavía videos en YouTube con este tipo de escena y con este tipo de discurso. Pero hubieron otros en distintas partes del país, en manifestaciones en Córdoba, en Mar del Plata, bueno, y eso después tiene alguna eficacia, digamos. Bueno, ojalá que esto se pueda visibilizar y no solamente a través de este tipo de entrevistas, sino que además se pueda torcer el rumbo de la historia, sabiendo que bueno, que la historia va por otro lado, ¿no? Sí, ojalá. Esto es algo, digamos, muchas mitologías que aparecieron en la pandemia tocaron cuestiones
problemáticas, pero esta es especialmente delicada, ¿no? Porque apoyarse en una crisis como esta y asociarla a una tragedia tan grande como el Holocausto, digamos, como la persecución a los judíos en este contexto, evidentemente ahí muestra que se pasaron muchos límites con la pandemia y ojalá eso se pueda reencauzar de otra manera. Ojalá que sí sea. Ezequiel, gracias por atenderme. No, muchas gracias a ustedes. Ezequiel Ipar, investigador de CONICET, director de LEDA.